La idea de hacer una película sobre la vida de Juan el Bautista era una idea que ya nos estaba rondando a mi mujer Juan y a mí desde hacía bastante tiempo, y surge de la necesidad de aclarar qué es lo que pasó hace 2000 años. Consideramos que no se ha contado la verdad acerca de la vida ni de Juan, ni de Jesús, ni de los personajes que vivieron en aquella época. Y por otro lado, una necesidad que teníamos de hacer llegar el mensaje que ya se ha divulgado a través de mis dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, de una manera que fuera más atractiva. Y gracias a el haber conocido a Vicente Fontestad, que es el actor que interpreta a Juan el Bautista, cuando conocimos que él había interpretado a Jesús y de su trabajo como actor de teatro, consideramos que era el momento y que era la oportunidad de poder hacer esta película sobre la vida de Juan, basándose en su interpretación como Juan. Pues la idea de que interpretara a Juan en El profeta del desierto surgió hablando con Vicent Guillem y con Juan y con su mujer, porque a mí se me había metido en la cabeza hacía unos años, leyéndome un libro que se llama Arpas Eternas, hacer una película sobre todo esto, pero centrado en el personaje de Jesús. Lo descarté por la inviabilidad del proyecto, y hablando después con un amigo, con Raúl Esquivel, que interpreta a Felipe en la película, pues bueno, se nos ocurrió hacer una obra de teatro sobre Jesús y basado en Arpas Eternas. Y en ese momento fue cuando ellos me propusieron a mí hacer de Juan. Empezó la historia en mi cabeza para hacer la película sobre Jesús, después la obra de teatro. Yo no acababa de ver claro ninguna de esas dos cosas, y en el momento me propusieron hacer el personaje de Juan, dije, vale, esto ahora sí. Así lo viví yo. Bueno, el casting de la película y la selección de actores y actrices, la verdad es que no ha sido un casting al uso. Nosotros no tenemos recursos para poder contratar actores y actrices, y aquí hemos recurrido pues a las personas que son cercanas para nosotros y que sabíamos que estaban dispuestas a colaborar de forma altruista a este proyecto. Bueno, pues todo empezó con un proyecto altruista, y supongo que yo tenía las características que se necesitaban para el papel y me lo ofrecieron, y para mí fue un honor. Entonces, ahí empezó todo. Invité a Vicente a una charla, nos conocimos y desde ahí surgió una amistad, y cuando él pensó en hacer la película, pues pensó en mí, seguramente por mi físico, por mi edad, por lo que fuera, que podría coincidir con el papel de Isaac en la película. Puesto que los actores que iban a interpretar los personajes no son actores profesionales, de hecho la mayoría es la primera vez que actúan, para facilitarles la interpretación, lo que intentamos fue ajustar a cada uno en la personalidad del personaje que considerábamos más cercano a él. Y eso nos ha ayudado mucho, porque de esa manera hemos conseguido realismo en la interpretación. Que interpretar a Felipe en El profeta del desierto, pues bueno, un buen día pues me lo planteó Vicent Guillem, y la verdad que bueno, lo vi como una oportunidad de poder transmitir un mensaje en el cual creo profundamente, y lo vi, lo medité y dije, creo que podría hacerlo. Cuando me propusieron interpretar a Santiago, sentía como mucha responsabilidad, y teniendo en cuenta que no tenía ninguna experiencia, ¿no? Interpretando, y menos saliendo en una película. Pero tengo que reconocer que al final disfruté mucho interpretándolo, y ha sido una experiencia pues muy bonita. La verdad es que ahí, en el tema de la selección de los actores, hemos hecho un poco trampa, ¿no? Porque algunos de ellos se metieron en el proyecto pensando que ellos no iban a interpretar un rol tan importante como el que han interpretado, ¿no? Por ejemplo, Manuel Botía, que interpreta a Jacob, pues él no pensaba que iba a tener mucha participación en la trama de la película. En un principio yo iba a acompañar a Juani, que es la que hace de Marta, y mi papel era más presencial, que no tenía diálogo ni nada.
me metieron un poquito más en primer plano en algunas tomas y me dieron alguna frase y yo pues todo lo que me iba proponiendo pues yo iba encantado a hacerlo. Yo lo que haga falta. Progresivamente fueron siendo conscientes de que realmente tenían más papel del que ellos pensaban que iban a tener. Y en cierta manera fue un reto, ¿no?, para ellos, porque a lo mejor si hubieran sabido de inicio que tenían más importancia de la que pensaban, pues igual se hubieran echado atrás, pero como ellos iban superando todos los retos que les íbamos proponiendo, pues poco a poco fueron viendo que realmente sí que podían llegar a ser lo que se esperaba de ellos. Para mí interpretar a Felipe ha sido un reto. Intenté meterme en su piel para intentar transmitir con la mayor profundidad lo que realmente Felipe sentía. De Felipe no se conoce prácticamente nada y yo lo que he intentado es encarnar lo que él vivió y desde ahí intentar sentir, sobre todo dejarme sentir, que creo que era importante y es importante para interpretar. La trama central de la película narra una historia de amor imposible. Hay dos personas que se aman y a las cuales las circunstancias de aquella época les dificultan el que estén juntas. En realidad la película trata de la lucha de esas personas por estar juntas y cómo Juan interviene para ayudar a que esa unión se pueda dar. Debido a que las mujeres no podían decir nada ni opinar, nosotros hemos querido impregnar a Marta de una personalidad reprimida, una mujer atormentada por vivir una vida en contra de sus sentimientos. En la película, Marta pienso que representa toda la opresión a la que está sometida. Primero por parte de su padre, luego por parte de su marido, ha sido repudiada. Sobre todo lo que yo quería transmitir era las consecuencias de estar oprimida, de no hacer lo que tú quieres, de tener que estar siempre obedeciendo las órdenes de alguien o estar bajo la voluntad de alguien. Debido a esa imposibilidad de opinar y de hablar, necesitábamos una gran interpretación a nivel expresivo, gestual, y creo que Juani Cuervas lo ha hecho rayando a la perfección, ¿no? Es decir, ella ha hecho una interpretación del estado de ánimo de Marta en cada momento magistral, diría yo. Nosotros consideramos que Juan era una persona muy semejante a Jesús en su forma de ser, una persona con mucha sabiduría, con mucha bondad, con mucha comprensión, con el deseo de ayudar a los demás y la necesidad de que los cambios no fueran por imposición, sino por comprensión. Las diferencias que yo creo que se ven en el Juan, que se puede ver en la película El Profeta del Desierto, comparado con el Juan de las películas inspiradas en los Evangelios, es que el Juan del Profeta del Desierto se ve una personalidad más cercana a la personalidad de Jesús, de lo que nosotros tenemos en mente, de cómo era la personalidad de Jesús, que ayudaba a la gente, que los invitaba a hacer un cambio del interior, a reflexionar, y no tan iracundo, castigador, como se le ve en películas inspiradas en el Evangelio, en la Biblia, etc. Sí que es cierto que había un punto en la personalidad de Juan que era tendente al enfado ante las injusticias. Y cuando tenía que sacar su carácter por las injusticias que se le presentaban, pues lo sacaba. ¿Acaso no estoy obrando de acuerdo con la ley de Moisés? No, Isaac, no. La ley de Moisés dice no prostituirás. Y vosotros vendéis a vuestras hijas al mejor postor, incluso cuando son niñas, para que estos hagan de ellas lo que les venga en gana.
A nivel interpretativo, lo más complicado que me ha resultado, con mucha diferencia, son los dos momentos en los que Juan se enfada, por decirlo de alguna manera. Uno en el sermón, cuando bueno, están todos en la playa, y luego el momento cumbre, que es el que más me ha costado, que es en la escena con Isaac, cuando Juan se enfada con Isaac y le dice sobre la ley de Moisés, dice no prostituirás. No sabía cómo hacerlo porque en mi mente yo no concebía la idea de que Juan se pudiera cabrear así. Entonces o bien me pasaba y me pillaba un cabreo exagerado y no venía al caso, o me quedaba corto. Eso ha sido lo más complicado, sin duda. Hay una escena en la película que la tuvimos que hacer varias veces, porque era el diálogo que hay entre Juan y Isaac, en el que Juan se tenía que enfadar por la contestación que le da Isaac, e Isaac pues tenía que poner una cara y una forma de culpable, claro, y en ese momento el considerarte culpable de algo que no has hecho en la vida normal, pues parecía algo difícil. Pero vamos, que a base de darle varias veces, al final lo conseguimos. ¿Qué sentí al interpretar el papel de Juan? Muchas cosas muy complejas de explicar. He sentido emociones muy intensas. Es decir, yo siempre he tenido, desde que tengo uso de razón, he tenido a Jesús como un referente en mi vida. Entonces, el interpretar a Juan y el hacer esta película, para mí es lo más cercano que yo he podido sentir o vivir la figura y la persona de Jesús también. Y evidentemente, pues bueno, ha sido un honor, un orgullo tremendo, y me emociono, la verdad, y me cuesta expresarlo con palabras.